Queridas amigas y amigos, hermanos todos, en este capítulo quinto de la serie La Universidad del Amor, seguiremos disfrutando de la extraordinaria sabiduría del espíritu del hermano Rabadís, aunque ya tuvimos el privilegio de contar con sus estupendas respuestas en el capítulo anterior. Pero antes de iniciar con la ronda de preguntas que le han sido formuladas, lo haremos con unas palabras de agradecimiento que le dedicó mi maestro espiritual, el hermano Pedro. Debo de agradecer al querido espíritu de Rabadís el caudal de sabiduría que nos envía en sus contestaciones a las preguntas hechas por mis hermanos sobre estos temas tan de actualidad y tan complicados para dar un razonamiento justo por nosotros los mortales. Que sea yo el medio de transmisión de estas respuestas me obliga por una parte a sentirme en una deuda constante con nuestro Creador, Dios, y ajustarme más a la responsabilidad que como medium me obliga a ello, no dudando en ningún momento que debo, y de hecho lo intento, estar con el máximo de humildad y tras ella corresponder a mis queridos hermanos en su hermosa entrega a la obra de Dios, así como ser para ellos constante hasta el final de mis días terrenos. Y ahora sí, pasamos a la nueva ronda de preguntas y respuestas que el maravilloso espíritu del hermano Rabadís tan sabiamente conduce, dando a cada pregunta la respuesta adecuada, de forma sabia y sencilla para la comprensión de todos los hermanos, en temas tan candentes y actuales que sirven de guía y orientación para el hombre dentro de los conflictivos tiempos que todos estamos viviendo. Las preguntas que hemos preparado son las siguientes. Cada día que pasa, el trabajo o buscar un empleo es más difícil. Tantos hermanos de todas las edades sin trabajo, cuando hay otros que tienen más de un empleo. ¿Cómo lo debemos de interpretar? ¿Como justicia o por el contrario relacionarlo con el karma de cada ser humano? Vuelvo nuevamente al desajuste espiritual por la ignorancia del hombre. De ahí la nueva era de paz, concordia y amor que nacerá de las cenizas de todo lo que hoy es egoísmo. ¿Qué consecuencias puede traer a una persona que tiene un trabajo que no es de su agrado y se rebela siempre contra él? ¿Debe aceptarlo con resignación o luchar para alcanzar el trabajo deseado? Todo trabajo dignifica al hermano. Solo los que atentan a la dignidad de la persona, dañen a terceros o se conviertan en esclavitud hacia cualquier hermano son indeseables. El espíritu, por tanto, os dice: si el trabajo es necesario para sobrevivir, debe de aceptar de buen grado aquel trabajo que nos gusta, en consideración por aquellos que carecen de él. Los diferentes trabajos que existen en la actualidad vienen ya programados desde el astral para unas personas determinadas o cada ser viene a cumplir un oficio determinado. Cada uno viene a cumplir su cometido, aunque en el transcurso de una vida, por distintas causas kármicas, cambian varias veces de trabajo. Jamás se planifica aquí las desigualdades y errores de vuestro mundo, descartando, claro está, al bajo astral. Se dice que al mundo venimos a trabajar o a sembrar para después recoger. Si una persona pasa su vida física sin trabajar a causa de una enfermedad o impedimento físico, ¿qué recogerá esa persona? ¿Os parece poco lo que ese espíritu recogerá si ha sido aceptada en toda su trayectoria esa enfermedad? ¿El trabajo que desempeña cada persona en su vida es el que realmente le pertenece según su destino evolutivo o no tiene que ver una cosa con la otra? Nunca, hermanos, se os ocurriría pilotar una nave de vuestra tecnología si previamente no habéis estado practicando hasta estar plenamente preparados. Para ello, la mayoría de inventos o trabajos de alta responsabilidad han sido proyectados en el astral
y también ha sido elegido el espíritu preparado para ello. ¿Son moral y espiritualmente lícitos los trasplantes de órganos? ¿Por qué? Cuando el hombre ha cumplido su etapa de vida física correspondiente en el momento presente, y bien sabido es que esa materia de una forma o de otra va a ser destruida, cumple donando sus órganos con el gran precepto de amor y caridad hacia los demás. ¿Por qué? Porque cuando esto ocurre con aquel hermano que recibe tal beneficio, hay un compromiso hecho ya desde el espacio, pues puede ser de la anterior vida o de muchas vidas reencarnatorias anteriores, en las que viven el donante y el receptor. Es costumbre habitual el enterramiento de las personas fallecidas o la incineración de cadáveres, práctica esta última que se está utilizando cada vez más. Preguntamos, ¿no sería hacer una obra de caridad a la humanidad el donar el cadáver de una persona fallecida en condiciones idóneas para que sus órganos fueran trasplantados, o donar el cadáver a una facultad de medicina para experimentación anatómica de los futuros médicos? Nos parece que, aparte de la obra humanitaria que ello significa, sería un motivo para erradicar el fanatismo que supone la masiva afluencia a los cementerios, especialmente durante el llamado Día de los Difuntos, así como los inútiles gastos en edificar y mantener tumbas y mausoleos. Y especialmente se evitaría el tener siempre presente al difunto con el daño que eso conlleva a su espíritu. ¿Qué nos dices al respecto? La pregunta es profunda, extensa y sabia, por lo que el espíritu se congratula de ello. Como podéis comprobar, cada cosa surge en su momento adecuado, y este de los trasplantes justifica este momento, con los grandes eventos positivos y negativos, por ser una época apocalíptica que se avecina a pasos agigantados hacia vuestro planeta. Es cierto que existen casos comprometidos en el astral, pero no es menos cierto que la materia que alberga ese espíritu tiene que estar en la consonancia de su evolución, y por desgracia la Iglesia ha truncado con sus falsos esquemas el desarrollo espiritual de los seres y el verdadero enfoque de su futuro. Ardua tarea, por tanto, la de los mentores del espacio y de vuestros maestros en la Tierra. Estoy, por supuesto, como espíritu en la razón y por la razón de quien me hace la pregunta. Nada más triste y desalentador que esas peregrinaciones de flores, llantos, rezos y velas a un cementerio. Cuando el resto de los que viven en esa ignorancia comprueben en su próximo reencuentro con el espacio la tragedia que esta carnavalada ha supuesto a los espíritus, vendrán en buena disposición a la nueva vida. En esta, aún, te puedo asegurar que seguirán siendo actores de esta macabra obra. Tienes razón, hermano, que haces la pregunta. El mantener esos mausoleos en constante vigía, generación tras generación, pone de manifiesto una vez más que la vanidad del hombre irrumpe hasta en su propio dolor. Sabemos lo complejo de la pregunta, pero ¿nos puedes cuantificar el daño espiritual que se puede provocar a un fallecido a base de tenerlo siempre presente para algunas personas, como si todavía viviera entre nosotros, con misas, rezos, rosarios, novenas, o manteniendo con él o ella conversaciones sobre problemas de este mundo? El daño es tan inmenso que si pudieran verlo aquellos que lo provocan, desesperarían por el dolor ocasionado. Cuando el espíritu sale de la materia, su destino es elevarse hasta el plano que le corresponde según su progreso,
y toda ceremonia, rezos inadecuados e inexperiencia es como un fuerte tirante que le sigue sujetando al mundo que le perteneció, haciéndole de esa forma partícipe del llanto, problema o cualquier situación no benigna en la que pueda haber quedado la familia. El sufrimiento de estos espíritus puede llegar incluso hasta la nueva bajada a la tierra, mientras si ha pertenecido a una familia en la que todos han convivido en la única verdad, ese espíritu se verá cómodamente empujado por la armonía y sabiduría de todos aquellos que quedaron. Es moral y espiritualmente lícito el hacer trasplantes de órganos vitales a personas que desde el punto de vista de la ciencia médica es sabido que su muerte es inminente y que por lo tanto solo sirve para prolongar su vida un tiempo más. Si vuestro automóvil, pongamos por caso, sufre una avería y puede continuar su marcha hasta un puesto de socorro o taller, siempre sería mejor que quedarse solitario en una carretera sin ayuda. Si la donación es para un tiempo determinado, más bien corto, se habrá ayudado a que el espíritu de aquel hermano termine con su misión. ¿Es positivo para su elevación espiritual ese trasplante que le alarga la vida física? Acabo de contestar en la anterior pregunta y queda claro este punto. Desgraciadamente, no podrá ser comprendido por todos, sino tan solo por unos cuantos. Cuando una persona muere trágicamente y con sus órganos vitales se salvan una o dos vidas, ¿está saldando una deuda del pasado a sus acreedores? No dudar un solo instante que la donación de esos órganos cumple el gran compromiso de saldar deudas pasadas. Los doctores especialistas en trasplantes son portadores de algún beneficio de forma material y espiritual para la humanidad, ya que a través de su trabajo prolongan la vida en materia. Sin duda alguna, hermanos, tanto el que dona, recibe o aquel que opera, hay entre ellos algo en común, y esto ya es un gran beneficio y ayuda a la humanidad, y aún más pensando que ha sido sideralmente elegido para que su inteligencia sea puesta para tan hermosa misión. ¿Es lícito, como dice la medicina, quitar órganos a personas que dicen estar mentalmente muertos, pero que su corazón aún late? Sabed siempre que mientras el corazón late, la sangre fluye, aunque el cerebro esté deteriorado. Por lo tanto, hay vida. No es posible donar en tal circunstancia, ya que su espíritu aún está en él. Si el cuerpo físico es la copia del molde periespiritual, cuando este cuerpo es trasplantado, ¿cómo actúa el periespíritu ante este nuevo órgano? La pregunta es interesante y tiene su adecuada respuesta. Permitidme que las respuestas las haga comparables sobre el mundo en que vivís. Cuando el escultor coge la arcilla, la plasma y modela en ella, ésta humildemente se deja hacer. Cuando los trasplantes lleguen algún día a extremidades y órganos externos, el periespíritu los cubrirá moldeándose en la misma forma. Cuando los órganos son internos, como en este caso, el periespíritu no actúa, ya que no interesa en lo interior. Si un órgano que ha absorbido impurezas en una materia enferma y es trasplantado a una materia sana, estas impurezas son absorbidas por el periespíritu del receptor del órgano? De ninguna de las maneras. El nuevo cuerpo receptor absorbería esas impurezas.
son vidas completamente distintas. Por lo tanto, el perispíritu del receptor rechazaría dicho trasplante, no llegando el caso, pues la persona donante en el mismo momento de la muerte física, como si de un aspirador se tratase, lo absorbería su perispíritu. Parece ser que el problema fundamental de los trasplantes de órganos es el rechazo que del órgano trasplantado hace el organismo del propio enfermo. ¿Por qué ese rechazo de tipo natural? ¿Podrías avanzarnos si pronto se va a descubrir el modo de evitar tan grave problema? ¿Su solución es inminente? Naturalmente que ese grave problema de los rechazos será en su tiempo solucionado. Si pudierais tener conciencia de una vida a la otra, aunque los hay en raros casos, en vuestra próxima bajada a la Tierra quedaríais alucinados del gran progreso que habrá tras la próxima transfiguración de vuestro planeta. ¿Qué beneficio puede aportar para el espíritu de la persona que generosa y consciente dona sus órganos? ¿Y para los familiares que los donan aún sin tener instrucciones del fallecido? Todas las dádivas son generosas y cualquier obra de amor y caridad será recompensada en su progreso, aunque sea por aceptación en el espacio. Y para los familiares que los donan sin el conocimiento del fallecido, ¿qué más beneficio en sí que mediar para que la vida siga adelante? Hay seres que se sienten muy apegados a su materia. ¿Tomarían alguna clase de revancha hacia sus familiares por donar estos su cuerpo o partes de él una vez ya fallecido, por no haber dado él su consentimiento? ¿Y el que recibiera los órganos? La verdadera vida, aquella que comienza en el tránsito o fallecimiento, desvela toda incógnita, ya que el espíritu queda en plena clarificación. Es por tanto que una vez vista la obra hecha, se sentirá plenamente feliz, así como el que lo recibe. Si aquello de vuestro hogar que a vosotros no os sirve, alguien lo da a otro hermano más necesitado, y en aquel lugar os ponen otro objeto más bonito y moderno, ¿no os sentiríais doblemente dichosos? ¿Por qué los distintos tipos de sangre en seres que formamos un mismo hábitat? El que haya hermanos que pertenezcan a un grupo de sangre y otros a otro distinto dentro de un mismo hábitat se debe a un número determinado de factores, y el más importante es el que os voy a exponer, haciéndolo en comparación con vuestro mundo. Sabéis que en su mayor parte está compuesto de agua. Descartando el océano, hay ríos, afluentes, aguas subterráneas, manantiales, arroyuelos por donde fluye el deshielo, pozos, etc. Pues bien, ese es el alimento de la sedienta tierra. Comprobaréis que el análisis de las distintas aguas no es igual el uno al otro. Normalmente necesitan un grado distinto de calcificación, hierro, etc., unos que los otros. Pues bien, vuestro cuerpo está también canalizado por venas, arterias, vasos, etc., por donde discurre la sangre que os da la vida, y cada grupo tiene la sangre que va en consonancia con su materia. En cada mundo habitable del universo, todo su hábitat también está dotado con distintos tipos de sangre, divididos en grupos. Digamos que la sangre es la energía y la vida misma. Hay seres los cuales todos pertenecen al mismo grupo y los otros a otros, y así sucesivamente, no pudiendo, como sabéis, mezclarla entre sí, ya que cada materia necesita nutrirse con un grupo de sangre correspondiente. Dios, en su sabiduría latente, ha equilibrado el universo entero, donde nada se para, todo guarda su equilibrio, una vida en constante ebullición, solo que el hombre la altera por su ignorancia, donde muere para resurgir nuevamente y crear nueva vida.
¿Puede tomarse una transfusión de sangre como una especie de trasplante, ya que en ello existen un donante y un receptor? La sangre no se considera de ninguna forma un trasplante, ya que trasplantar es llevar algo de una base fija a otra, y transfusión, como la misma palabra indica, es transferir una parte de sangre a otra materia. Hay una gran secta de tipo religioso extendida por nuestro planeta y que según su doctrina infringen lo más sagrado ante la donación de una sola gota de su sangre. ¿Es correcta la postura de estos hermanos o por el contrario infringen la más hermosa ley del amor y de entrega a sus semejantes, cuando Jesús no solo dio por nosotros su sangre, sino su vida entera? Aquellos que fanáticamente se aferren a estas creencias están dando una imagen cruel de Dios, que los visionarios del Antiguo Testamento no saben apreciar todavía, la trama de los espíritus engañosos y burlones. Con la venida de Jesús se estableció la sabiduría en el hombre y la hermosura del amor universal. Queridos todos, llegamos al final del capítulo 5 de la serie La Universidad del Amor. No me podréis negar que los temas que llevamos tratados hasta el momento son de lo más interesante y sobre todo útiles, ya que se nos presentan y forman parte de nuestro diario vivir. El trabajo, eje esencial de nuestra existencia física, la riqueza y la pobreza, antagonistas desde la noche de los tiempos, pues habiendo de todo y para todos, con lo que vivir dignamente como seres humanos que somos, la sinrazón que provoca la avaricia, el orgullo, la prepotencia del desamor, la soberbia y tantas lacras más que predominan actualmente en nuestra sociedad van a dar paso a lo que nadie quisiera. Pero las leyes del Padre son inmutables y como dijera nuestro amado Jesús, a cada cual según sus obras. Pobre Iglesia Católica, tan rica y desafortunada, dando siempre la espalda a las enseñanzas de Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y al día de hoy, por los resultados de siglos, parece que se preguntaran, ¿y eso? ¿Eso qué es? Pero seguro que un día la luz les cegará, como a Saulo en el camino de Damasco, y entonces comprenderán que su papel en la historia de esta tierra quedará marcado para siempre, donde la abundancia en la que hoy se regodean será la piedra que les hará tropezar 1000 veces hasta encontrar el verdadero camino. Solo entonces sabrán lo que es el prójimo y cómo amarlo sin mesura. Como habréis comprobado, parece que en la actualidad no hay muchos santos a los que subir a los altares. Uno de los últimos fue el Papa Juan Pablo II, ya que según la Iglesia había hecho 2 milagros, curando a 2 mujeres, una costarricense y una monja francesa. La canonización del Papa polaco se hizo en tiempo récord, pero siguiendo, según ellos, todos los pasos marcados por la Iglesia. Pero las palabras de Jesús, una vez más, se hacen realidad. En los últimos tiempos nadie se irá de este mundo sin conocer la verdad. Este nuevo y milagroso santo tiene antecedentes de ocultamiento de pederastia, según publica el periódico El Diario 16. Archivos de los servicios secretos de Polonia señalan a Juan Pablo II como encubridor de pederastas. Durante su misión como arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyła sabía de sacerdotes que abusaban de niños y los ayudaba a evadir el castigo, incluso transfiriéndolos a otras parroquias, y lo siguió haciendo después de haber sido nombrado papa. Casos escandalosos como los de Marcial Maciel, el excardenal McCarry, o la protección en Roma del cardenal de Boston Bernard Ladd, impidiendo que éste fuese juzgado en Estados Unidos. Ahora,
los fieles seguidores del reciente fallecido Papa Emérito Benedicto XVI están reclamando al actual Papa Francisco que lo canonice, aunque este tiene también sus reservas para hacerlo. Joseph Ratzinger anunció su marcha el 11 de febrero de 2013 y se marchó como el primer papa que afrontó abiertamente la cuestión de los abusos sexuales en la Iglesia. Pero las polémicas acabaron salpicando también al pontífice, no solo por su implicación con los nazis durante su juventud en las filas del Tercer Reich. Ratzinger se desahogaba en una carta en la que decía: una vez más, solo puedo expresar a todas las víctimas de abusos sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón. Pero un informe señalaba que el Papa Emérito estaba al tanto de 4 casos de curas pederastas en sus tiempos como arzobispo de Múnich. Y estos, como muchos otros, solo fueron trasladados a otras diócesis, y no informó de dichos casos al Vaticano como habría sido su obligación, según un decreto extrajudicial del Tribunal Eclesiástico de la Archidiócesis de Múnich y Freising en 2016. Por lo tanto, una vez más, también retumban, como dijo el hermano, las palabras de Teresa de Jesús: el mundo proclama santos sin saber de santidad. Nunca nadie podrá quejarse de no conocer, de no saber, porque en los tiempos que vivimos, todos los hijos salvos en Dios se entregan llenos de amor en aleccionar a los seres humanos de este planeta, para que nunca puedan decir: estamos solos, Dios nos ha abandonado. Hasta la próxima semana, y con un gran abrazo fraterno, os deseo a todas y a todos paz, amor y progreso.
Socorro.